De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bien, ayer se conoció el número de inflación del mes de abril, 8,8, por primera vez un dígito, es decir, por debajo del número 10 en los últimos 6 meses. Paradójicamente, la última referencia es el 8,3 de Sergio Massa en octubre, el mes que Sergio Massa pierde las elecciones presidenciales con Javier Milei, había sido un nivel de inflación similar. Bueno, después vino toda la turbulencia que vino, la devaluación de Milei. Milei dice, de esa manera previne algo mucho peor, que era lo que estaba plantado, que era la hiper, y a partir de diciembre, el 25%, empezó una caída en la inflación, con un gobierno ilusionándose con el mes de mayo que esté más cerca de lo que es la llamada inflación núcleo. La inflación núcleo es la que no contempla los precios regulados, es decir, ni la estacionalidad. Precios regulados son aquellos precios a los que le fija el precio el gobierno, caso tarifa de servicios públicos. Entonces, si vos sacás las tarifas que aumentaron el mes pasado, bueno, ya va a estar más parecido al nivel de aumento que tuvieron los alimentos, que fue el 6%. Eso es un poco el escenario que el gobierno quiere para el mes de mayo, y de hecho lo que hicieron fue frenar el aumento que estaba previsto de las tarifas de servicios públicos en el mes de mayo para que el número de mayo esté más cerca de 6. Y va a impactar también la baja del precio de las prepagas, pues si uno abre el número de abril, lo que empujó el 8,8% fue fundamentalmente la suba de los servicios públicos, que sí se aplicó en el mes de abril, lo que tuvo que ver con las prepagas, y la telefonía y comunicaciones. Ojo con la desregulación de ese sector, de la misma manera que antes se había desregulado prepagas. Bueno, en ese contexto, Javier Milei ayer hizo una enorme reivindicación del gobierno del presidente Carlos Menem, su primer gobierno, a quien le atribuye el mérito, además de las reformas neoliberales de aquel momento y las privatizaciones, etcétera, de haber sido el último presidente que combatió a la inflación. De la mano, por supuesto, del 1 a 1, de fijar el peso al dólar con la convertibilidad, a la que Menem se abrazó de tal manera para lograr después la reelección y todo, que terminó en un estallido por persistir en el tiempo cuando ya no había condiciones para seguir con el 1 a 1. En ese contexto, ayer habló loas Javier Milei de Menem y rescató además algo de lo que no había hablado de esa manera, que fue el indulto. Habló de la capacidad de Menem de perdonar incluso a los militares que lo habían ordenado encarcelar durante la última dictadura militar, con lo cual incorpora la discusión del indulto a los integrantes de la última junta, de las juntas militares de la última dictadura, que habían sido condenados por delitos de lesa humanidad y terrorismo de Estado durante el gobierno de Alfonsín, ahora mandado a un lugar muy secundario, su busto en la Casa Rosada por parte de Milei, que lo puso un poco en penitencia. Él dice que fue uno de los peores presidentes de la historia. En ese contexto se está discutiendo, él dijo, bueno, no, pero mi reforma es todavía mucho más ambiciosa que la reforma que hizo Carlos Menem, hablando de, en parte, la ley bases y lo que está por venir. Ahora ha surgido dentro de la discusión de la ley bases en el Senado un bloque muy sólido. Ayer cerraron posición los 13 senadores radicales para introducir modificaciones al régimen de incentivo a las grandes inversiones. Ahí está el corazón porque la inflación baja, pero la actividad cae, se pierde empleo y no se ve la recuperación de la economía. Cuando Milei dice de dónde va a venir, bueno, hay una apuesta grande a las grandes inversiones en minería, en gas, en petróleo. ¿Qué están diciendo el gobierno? Bueno, para que esas inversiones vengan, particularmente a un país como la Argentina, lo que le tenés que dar es ciertas garantías de que lo vas a blindar a los cambios de gobierno, a los cambios de política, etcétera. Entonces vos le decís, por 30 años te doy un régimen especial quieto, que nadie te lo puede tocar. Bueno, en ese régimen, al que se puede entrar con $200 millones de inversión, además de tener gran cantidad de beneficios impositivos, bueno, apareció la preocupación ayer de las pymes que marcharon, pero no solamente marcharon al Congreso las pymes, sino que los grandes empresarios que hoy se van a reunir con Javier Milei antes que Milei viaje a España a la convención de Vox,
partido ultraderecha, en el que se va a meter de lleno en algo que a Milei lo atrae muchísimo, que es ser protagonista de la internacional mundial de la ultraderecha en el medio de un proceso electoral para el Parlamento Europeo, donde las ultraderechas en Países Bajos, en España, en varios países de Europa se esperan, Alemania, que tengan un muy buen resultado electoral. Pero más allá de eso, que es su agenda internacional, antes se va a reunir con estos empresarios, grandes empresarios, Funes de Rioja, que es el presidente de la Unión Industrial Argentina, que ayer ya le pidieron dos cosas, muy en línea con lo que le está pidiendo el radicalismo de Martín Lustó en el Senado y con lo que le están pidiendo las pymes. Por un lado es que no tengan piedra libre para importar lo que le dé la gana sin pagar aranceles las empresas que entren en ese régimen, que si no, por un lado, o que se les ponga un cupo, o que si hay proveedores nacionales estén obligados a recurrir a los proveedores nacionales. Con lo cual hay que ver si Milei finalmente escucha esos pedidos. Igual no tendrían número para sacar la ley tal como está hoy del Senado, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Milei ayer dijo, bueno, si no sale en mayo, saldrá en junio, y si no, saldrá en julio, y aparentemente no subordina el acto del 25 de mayo con gobernadores en Córdoba, el Pacto de Mayo, a que esté antes la ley sancionada por el Congreso Nacional, porque si logran finalmente introducir estas modificaciones en el Senado, va a tener que volver a la Cámara de Diputados, con lo cual los tiempos no dan. Los que sí están apoyando incondicionalmente al gobierno, pero tienen intereses muy creados en el desarrollo no solo de la industria del petróleo, sino también del potencial del litio, el cobre, que en Argentina no se explota, y otros minerales, es, por ejemplo, el grupo Bulgeroni. Hay un par de empresarios que claramente son empresarios muy, muy cercanos al gobierno nacional y que le acaban de dar una muestra de bastante amor al gobierno. Hablo de Bulgeroni, del sector petrolero, Bettina Bulgeroni, la pareja de Alejandro, el dueño de la principal dueño de la compañía, es íntima amiga de Karina, y Bulgeroni, Techint, que está haciendo una de las poquísimas o casi la única obra pública que no se suspendió, que es la reversión del gasoducto del norte, que tiene muchos funcionarios que eran del grupo y que ahora están en el gobierno. Esas dos empresas aceptaron el bono que les ofreció, entre comillas, Caputo, a las generadoras de electricidad, las que no le pagó para alcanzar el superávit fiscal en el primer trimestre, en los primeros meses. Es un bono al 2038 que cotiza a la mitad. Hay un montón de empresas generadoras de energía que le dijeron, no, estás loco, estás defolteando, me estás cambiando la regla de juego, es una locura. Pero la petrolera del grupo Techint y Bulgeroni e YPF, que obviamente, bueno, ahí el Estado es un accionista mayoritario, aceptaron las reglas que le puso esta suerte de quita que les impuso Caputo, en una señal de fuerte apoyo, porque esas sí serían las empresas que serían grandes beneficiarias de la sanción del régimen de incentivo a las grandes inversiones, tal como se está discutiendo ahora en el Senado de la Nación.